Bueno, buenas noches. Un gusto que tengamos nuevos integrantes ya en nuestra querida sociedad. Bienvenidas, doctora Ceballo, doctora Díaz. Creo que el rol de una sociedad tiene que ser el enfoque multidisciplinar, ya que estas enfermedades a las que nos enfrentamos habitualmente requieren de la intervención de muchos especialistas y qué mejor poder contar con ustedes en nuestra sociedad. Para mí es muy grato presentar el día de hoy al doctor Miguel Medina. Él es médico cirujano, graduado de la Universidad Pontificia del Ecuador en Quito. Es médico especialista en anestesiología y terapia del dolor, también por la Universidad Pontificia de Quito. Y nos va a estar hablando la noche de hoy sobre el dolor regional complejo tipo 1. Así que, doctor, bienvenido y somos todos oídos. Listo, buenas noches. Yo soy el doctor Miguel Medina. Yo vengo a hablarles hoy un poco sobre el síndrome de dolor regional complejo tipo 1, a propósito de un caso que pudimos revisar. Entonces, ¿por qué vamos a hablar del dolor regional complejo o este síndrome? Porque en realidad no solo abarca a médicos que tratan terapia del dolor, sino un sinnúmero de especialidades, ya que pueden ser desde traumatología, psiquiatría, terapia física, reumatología, neurología y neurocirugía, entre otros. Es por eso que es un tema que en realidad es poco conocido por el agor médico, pero en realidad es de suma importancia cuando se presenta. Y un poco para saber de este tema es saber de los antecedentes. Una breve introducción es que Klaus Bernard en 1851 comenzó a describir ya este síndrome con otros términos diferentes al que conocemos ahora, para que Mitchell en 1864 tenga más publicaciones porque él estudió los pacientes posguerra y los dolores que ellos presentaban posterior a las lesiones. Y estas se acompañaban de edema, cambios de temperatura, rigidez articular y lo denominó causalgia. Para en el siglo XX asociarlo a una atrofia ósea después de varios estudios y tener otras definiciones que van a ser las siguientes. Entonces, en realidad, tiene muchos nombres que se los conocía antes como causalgia, atrofia de Sude, galgodistrofia, síndrome neurovascular reflejo y simpatodistrofia refleja. Pero a partir del 2001 se reconoció que se debe integrar todos estos en un solo término y se lo va a llamar síndrome de dolor regional complejo, y es el cual al momento es conocido por la IASP y es definido como un desorden caracterizado por un dolor espontáneo, y lo importante de aquí es decir que es desproporcional a la relación al evento, que se va a acompañar pues de síntomas autónomos y motores que van a ser de diferente expresión según el paciente. Y un poco de estadística, es importante saber que puede haber de 4 a 26 casos por 100.000 habitantes. Está descrito en Estados Unidos, lamentablemente en Latinoamérica es muy poco la estadística que se tiene. Por lo general es en pacientes mujeres, que se acompaña a veces de depresión o mujeres posmenopáusicas. Y algo que es importante y que pudimos ver en charlas anteriores, como la fibromialgia, tiene un OR de 2.5, lo cual hace al paciente más propenso de padecer esta enfermedad. También se puede asociar a artritis reumatoidea, y en el tema quirúrgico, como vamos a ver en nuestro caso, pues se asocia a cirugías articulares en un 12%, que no es un valor despreciable, incluso en cirugías de túnel carpiano un 7%. Y lo más común que se puede presentar es posterior a fracturas o dislocaciones articulares, especialmente de miembros inferiores, como puede ser el tobillo. Pero hay dos tipos de síndrome de dolor regional complejo, y lo importante es saber cuál es más frecuente. En este caso, el tipo 1 es 85% más frecuente en relación del tipo 2, y lo principal es diferenciar entre uno y otro. En el tipo 1, nosotros no podemos encontrar evidencia que existe una lesión franca neurológica o de nervio, mientras que en el tipo 2 sí se puede identificar claramente una sección parcial, una lesión o incluso una sección completa nerviosa que va a progresar en un síndrome de dolor complejo tipo 2. Pero en cuanto a la fisiopatología, lo importante es que debemos saber que existen tres fases o tres etapas, que va a ser la postraumática, la disfunción vasomotora periférica y por último unos cambios estructurales y funcionales nerviosos. Esto ha variado mucho en el transcurso del tiempo y con el conocimiento, con la microscopía y exámenes de laboratorio. Entonces, ahora se asocia a que existe una alteración en el gen de la calcitonina, como vimos también en la fibromialgia, y pues también en una alteración de la expresión de la sustancia P. Pero lo que últimamente se conoce es que provoca una hiperexcitabilidad neuronal, y aquí tiene un papel fundamental, algo que nosotros no teníamos en cuenta antes, que son los queratinocitos,
los cuales van a estar estimulados o excitados y de esa manera liberar sustancias inflamatorias que van a mantener esta cadena o ciclo de inflamación y van a contribuir a una edema y posterior extravasación de sustancias. En las biopsias también se puede encontrar que existe factor de necrosis tumoral alfa acompañado de interleuquina 6 en sobreexpresión en estos pacientes e incluso en exámenes de líquido cefalorraquídeo se encuentran estas interleucinas expresadas. Y por último, pues puede existir anticuerpos contra los plexos simpáticos, que en este caso, si es que es miembro inferior, podría ser el plexo simpático lumbar. La disfunción vasomotora está causada por las alteraciones autonómicas que va a producir una disregulación en el tema de la vasculatura y por ello solo van a enviarse señales aferentes, pero no eferentes, no va a haber una señal de regreso. También hay cambios en el tema del óxido nitroso que apoya esta vasodilatación y la salida de sustancias. Y también se encontró que existen bajos niveles de noradrenalina y alteraciones en los receptores de alfa-1, que como nosotros sabemos están inmiscuidos en el tema de la vasculatura arterial principalmente. Y también tenemos un factor de sensibilización central, el cual está dado por una excitación a nivel tálamo cortical, pero en realidad en un inicio solo se entendía que era algo subjetivo o no se podía estudiar muy bien. Ahora se sabe que en realidad la conexión con el área S1 es la más importante y la que más puede cronificar o exacerbar el tema del síndrome regional complejo y una alteración en la expresión de los receptores GABA. Y últimamente está en boga también el tema de las dietas. Y el aspecto genético aquí tiene un punto importante, el cual es que el sistema mayor de compatibilidad, en este sentido el DQB1, está relacionado con la síntesis o la unión al gluten. Y a la vez el gluten va a tener una síntesis con cadenas de gliadina y que modifica el efecto inflamatorio. Es por esto que ahora se trata de, o se entiende como la dieta celíaca, una dieta para controlar o antidolor en estos pacientes, y se encontró que la relación existe por estos puentes de gliadina y su asociación con el gluten. Por ello se promulga que pacientes que tienen síndrome de dolor complejo regional, pues adquieran estos alimentos y se encontró una mejoría en su expresión del dolor. Y como resumen, para concluir, tenemos estas tres fases, se podría decir también una aguda, subaguda y crónica. En este caso nosotros vamos a ver, nuestro paciente estaría clasificado en la fase aguda, que es la foto inferior de las dos rodillas, donde ponemos dolor, hiperalgesia, lodinia. A la vez nos vamos a acompañar de edema y a nivel motor, pues tenemos espasmos musculares, debilidad y dificultad para la movilidad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros el diagnóstico de este síndrome? Netamente está basado en la clínica con los criterios de Budapest. El problema es que los criterios de Budapest tienen una sensibilidad del 0,85 y una especificidad del 0,69. Entonces, a pesar de que muchos pacientes sean positivos con este test, vamos a dejar de lado una cierta cantidad de pacientes. Y es por eso que no existe un gold estándar para nosotros poder diagnosticar un examen de sangre. Y por eso se nos va a escapar cierta cantidad de pacientes. Estudios de laboratorio nos pueden en realidad ayudar un poco con el diagnóstico, pero no son patognomónicos de alguna enfermedad. Entonces puede ayudarnos el Doppler, la densidad ósea, medicamentos y respuesta a los medicamentos, pero lo que en realidad más se podría decir que nos ayuda es la electroestimulación nerviosa para diferenciar entre tipo 1 y 2, ya que si es que es tipo 2 no tendríamos una conducción nerviosa normal. Y pues tenemos la tabla donde nosotros encasillamos que nuestro paciente tenga un dolor desproporcionado, el otro es que tenga dos síntomas, al menos en dos categorías, luego va a ser que tenga signos también en dos o más categorías y que no se explique por otra causa la lesión de nuestro paciente o esa respuesta exacerbada al dolor. Y el diagnóstico diferencial puede variar mucho entre agudo y crónico. Entre agudo como puede ser una artritis, una arteriopatía, una infección incluso, al crónico como una esclerodermia, una fascitis o una osteonecrosis. Y pues lo importante es saber qué hacer con estos pacientes o cómo encasillarlos o a dónde referirlos. A mí me gustó mucho esta guía que es de Inglaterra, que divide a los pacientes los cuales nosotros los abordamos quirúrgicamente y los que no los abordamos quirúrgicamente y de pronto llegan a la consulta de medicina interna o de traumatología. Entonces los vamos a encasillar como en tres fases. En la fase 1 lo identificamos y vamos a ver si consideramos que existe el diagnóstico o no, corremos el test de Budapest y confirmamos o no este diagnóstico. Y si es que va a requerir de un consultante. En la fase 2, si es que el paciente tiene síntomas moderados o leves,
pues los vamos a tratar con autoeducación y un manejo que se puede hacer el paciente mismo con digitopresión, tratar de temperaturas o de sensibilización. Lo valoramos en 4 semanas que debería tener una respuesta favorable, pues y si no tiene, este paciente tiene que pasar a ser revisado por la especialidad. Pero hay una cierta cantidad de pacientes, como pudimos ver, que están entre que sí y entre que no, por su sensibilidad del test de Budapest, que no es tan exacta. Y ahí vamos a considerar las que se llaman las banderas amarillas, las cuales van a ser, como pudimos ver, tiene un carácter psicosocial. Entonces, si es un paciente que tiene ansiedad y depresión, se acompaña de mal acompañamiento familiar, si tiene poca adherencia a los tratamientos, es un paciente que ya nos dice que puede, si es que está en fases leves, desencadenar a fases más graves y necesita de apoyo de un terapeuta de clínica del dolor. Y luego vamos a pasar cuál sería el escenario cuando viene un paciente postquirúrgico que nos abordan por un tema o a descartar este tema. Entonces, lo primero que se tiene que instaurar, como son por lo general cirugías traumatológicas, es la fisioterapia para evitar la inmovilidad. Luego, pues, empezar con AINES, paracetamol o opioides débiles. Y luego para pasar a posteriormente medicación como amitriptilina, gabapentina, entre otros. Y mucho va a depender de la sintomatología del paciente y la medicación que vamos a administrar. Entonces, por ejemplo, si es una fase aguda donde existe edema, pueden ser útiles los corticoides, pero si ya no existe el edema tan marcado, ya no va a ser tan útil eso. Al igual que el distinta gama de medicaciones como opioides, sedativos, antidepresivos que nos van a ayudar para controlar igual la hiperalgesia. Y pues del tratamiento hay que entenderlo que como es algo complejo, no lo podemos resolver con una sola especialidad, sino vamos a necesitar 4 pilares, que va a ser rehabilitación, psicoterapia, los procedimientos que se pueden hacer para manejo del dolor y la información al paciente y a los familiares. Pero algo que hay que enfatizar mucho es que no se tome en cuenta que estos pacientes por lo general son muy raros en los servicios y se llevan muy bien con grupos de apoyo con pacientes que ya han superado o aún presentan enfermedad, porque es una experiencia que ningún médico ni ninguna otra persona les puede decir cómo va a evolucionar, a menos que alguien que ya ha pasado por ello o lo está pasando. Y pues en cuanto al tratamiento no farmacológico, lo que nos dice la evidencia es que la terapia física es de las mejores opciones que tenemos para brindarle, acompañado de la psicoterapia. También se encuentra la terapia hídrica y la movilización del edema. Y en cuanto al tratamiento farmacológico, los inhibidores del gen de la calcitonina, como vimos, es parte de la fisiopatología, los antioxidantes, pero los que tienen categoría 1, 2 y 3 van a ser los corticoides en fase temprana, la carbamazepina ya cuando está en fase temprana y subaguda, y los opioides leves como el tramadol, y si es que se necesita de opioides fuertes para el tratamiento agudo y de la hiperalgesia, más no para el tratamiento crónico. Y el tratamiento intervencionista, pues el bloqueo simpático, como pudimos ver que es parte igual de la fisiopatología, es el tratamiento o el gol estándar para el tratamiento al momento. Se está tratando de innovar con el tema de la radiofrecuencia y la neuroestimulación. La neurofrecuencia aún tiene una calidad de evidencia 3, al igual que la estimulación del ganglio dorsal, pero tiene buenos resultados a futuro. Lo único que es la diferencia es que la neuroestimulación disminuye el dolor, pero no mejora en realidad el estado funcional o la movilidad del paciente por sí sola. Y pues ahora sí, ya que tenemos un poco el contexto de la enfermedad, pasamos a ver el caso clínico, que en realidad el nuestro es un paciente joven con el único antecedente patológico de enfermedad de gota, para lo cual tomaba lopurinol. Pero llama la atención que él ya tuvo una cirugía previa de una simpatectomía hace 8 años, lo cual nos dice que en su sistema nervioso simpático ya existía alguna sobreexcitación. Recibió una meniscoplastia en su rodilla izquierda hace 10 años sin ninguna novedad. Pero el momento de ahora le hacen una artroscopía para una meniscoplastia. El paciente luego de eso presenta dolor. El servicio quirúrgico de traumatología lo interpreta como que es un proceso inflamatorio o de infección y repite la artroscopía para descartar algo y el paciente aún empeora más. No tiene alergias y consulta a nuestro servicio por dolor de rodilla derecha. En cuanto a la enfermedad actual, como les comenté, la última artroscopía se realiza hace 5 días y viene donde nosotros, con una gonalgia 10/10, como podemos ver un edema marcado entre una rodilla y otra y una limitación funcional franca. Al examen físico encontramos al paciente taquicárdico, hipertenso, un poco sudoroso. En la rodilla afectada, que es la derecha, tiene una limitación funcional muy marcada, un edema 2/3 cruces, está caliente, en actitud flexa, no tolera que el paciente el tacto por la valoración del médico.
El servicio quirúrgico hace los exámenes previos con los que nos envía, donde lo único que llama la atención es el PCR elevado y la interleuquina 6 elevada. De ahí los cultivos sinoviales son negativos, no existen otros signos de infección, pero igual ellos quieren descartar con resultados de imagen, donde se hace resonancias en secuencia T1 y T2, donde no se encuentra más que líquido propio postquirúrgico, pero no se encuentra purulento, ni tampoco exceso de líquido sinovial, ni lesión neurológica aparente. Entonces, esto es cuando ya llega a nuestro servicio y ellos tenían el diagnóstico presuntivo de una artrosis gotosa o una crisis de artrosis gotosa versus una infección de la rodilla posterior al proceso quirúrgico. Ellos lo manejaron con antibiótico, hicieron una artroscopía, como les comenté, por 2 ocasiones, que la manejaron con AINES posteriormente. No se encontró en la artroscopía final, alguna cosa que justifique un tratamiento extra e interconsultan donde nosotros. Se lo hace la escala de Budapest y se lo cataloga como un síndrome de dolor complejo tipo 1. Se inicia rápidamente el plan de rehabilitación, psicoterapia y control de síntomas. Pero para lograr cortar el ciclo de inflamación e inmovilidad, nuestro paciente va a requerir de un bloqueo simpático. Aparte de eso, se le instaura medicación con bifosfonatos como el alendronato, pregabalina, tapentadol y amitriptilina. Con el tratamiento clínico, el paciente tiene una mejoría parcial se podría decir, de un 20%, por lo cual se hace el tratamiento intervencionista del procedimiento. Entonces aquí encontramos el bloqueo simpático de nuestro paciente, se le hace del plexo lumbar, donde podemos ver en la imagen que se llega con la aguja al espacio requerido y se coloca el medio de contraste, donde existe una diseminación caudal y craneal también. Y la que mejor se ve es esta imagen de acá. Aquí tenemos el bloqueo 1 y el bloqueo seriado 2 que se realizó a las 48 horas, igual con contraste, donde podemos ver que existe una diseminación óptima del anestésico local, que se lo puso, aparte de corticoide en el primero y en el segundo solo anestésico local. A la hora de ambos bloqueos se inició la fisioterapia. El paciente no toleraba la marcha antes del bloqueo y posterior al bloqueo ya tolera la sedestación y la marcha con soporte e incluso estar sentado. Y después del segundo bloqueo, como podemos ver en el video, el paciente ya es capaz de hacer la flexión, ya tolera la presión de la venda y ahí ya llega más o menos unos 30, 40 grados, pero el posterior de terminar la rehabilitación ya es casi la opción flexa de 90 grados, que es un muy buen resultado para el paciente. A las 48 horas de su segundo bloqueo, el paciente ya puede deambular y se va a casa para control posterior por consulta externa. Entonces, ¿qué conclusiones nos deja en realidad el caso que podemos ver? Es que necesitamos sí o sí difundir el conocimiento y la identificación de esta patología, ya que es muy frecuente en temas no solo quirúrgicos, sino también clínicos, pero las dejamos de lado por desconocimiento. Hay que proveer al paciente un manejo temprano, pero no solo es medicamentos, sino también tiene que ser interdisciplinario acompañado de psicología, rehabilitación, incluso otras especialidades, no solamente traumatología o terapia del dolor. Hay que enfatizar y fomentar el contacto con grupos de apoyo, porque estos pacientes, pues posterior de que ya tienen su diagnóstico, no es una enfermedad que se cura del día a la mañana, de la noche a la mañana, sino que van a necesitar un soporte posterior con psicoterapia. Incluso se tiene muy buenos resultados cuando se hacen grupos de apoyo, porque pues cada uno tiene la enfermedad ya previa hace muchos años y le pueden contar cómo es la experiencia, porque si no, él se siente aislado y muchas de las veces caen en depresión y la patología empeora. Fomentar el uso de guías, no solo para especialidades que tienen que ver netamente con dolor, sino para especialidades que no necesariamente tienen que ver con dolor, porque puede ser que muchos pacientes llegan a consulta normalmente. ¿Y a qué va encaminado el futuro de esta patología? Pues a la farmacogenética y a la electroestimulación, que en teoría quieren tratar de que esto reemplace los bloqueos simpáticos. No sé si lo podrán lograr, pero la farmacogenética pues es el target al que están apuntando, y un claro ejemplo es el tema de la ingesta de la dieta para celíacos, que ha dado buenos resultados. Pues eso es todo lo que yo les puedo contar sobre este caso.